No, esa era una experiencia viva la que él tuvo. Lo que él no sabía si fue en el espíritu o en cuerpo. Es lo que él no sabía. O sea, la pregunta de él es que él no sabe, que él quería saber, él se preguntaba si su cuerpo había sido levantado y llevado al cielo, o si su cuerpo se quedó aquí y él se lo llevó en el espíritu para el cielo para mostrarle todas las cosas que vio Pablo. Tercer cielo. Ok, en la siguiente hoja vamos a encontrar todos los ejemplos en el Antiguo Testamento de los que tuvieron sueño. Ok, y también, ¿se acuerdan el Valle de los Huesos Secos? ¿Eso era qué? Una visión. Eso fue una visión, fíjense ustedes. No era sueño, era una visión. ¿Qué? Sí, ahorita lo vamos a examinar. ¿Hicieron el homework? ¿Hicieron el homework? Ah, no, estamos comenzando mal. Si leyeron el homework. ¿Leyeron el homework? No. No quiero ni mirar. A ver, ¿quién se acuerda cuál fue el homework que les dejé? A ver, Maribel, ¿cuál es el homework? A ella no le dieron papel. Julito, ¿qué homework fue lo que yo dejé? Irma. Estudiar 5 libros del Antiguo Testamento y 4 del Nuevo Testamento. No. Eso era. Estudiar a quién habló y por qué. Por eso, Exactamente. El Antiguo Testamento y cosas así. Vaya, esos eran los pasajes que usted. Oh, sí, están ahí, sí, está bien, sí, está bien. Sí. No, pero no leer los libros, mamita, sino quiero aclarar, cuando digo los libros me refiero a los capítulos, el Génesis, muy bien. capítulo 3, eso es, sí. 8. Okay. Sorry, se me olvida que estoy hablando con una categoría más avanzada. Ok. Perdón. Está bien. Súbase en la silla, por favor. Voy a parar. Ok, vamos a ver. No se vale, hermana Nereida. No se vale. No se vale. Hermana Irma, cuando Dios le habló a Adán y a Eva con voz audible, ¿qué fue lo que les dijo? Le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Esa fue la pregunta más grande que Dios ha hecho de toda la historia. ¿Qué hacemos con ella? No, es verdad, ahí estaba. Pero primero ellos oyeron su paso. Es que ahí viene el pasaje los pasos de Dios. Ahí empieza, yo estoy ahí es donde el drama se pone bueno. Es que yo le puse mucha crema. Mucho feeling. Mucho feeling. Mucho crema. Es que ella va por partes, ok, dale la otra parte. Es para que se me vuelva la memoria y me enfoque a lo que quiero llevar. A ver si me recuerdo. Ok, dice. Cuando Dios vino al Edén, encontró que el Edén estaba un poco raro, extraño. Dios encontró. Y entonces empezó Dios a llamar a Adán y a Eva. ¿Qué fue lo que pasó, hermana Irma? No le contestaban. Muy bien. Y ahí aparecieron con vergüenza, se sintieron desnudos delante de la presencia del Señor. Y Él les preguntó que quién les había dicho que estaban Muy bien. de su desnudez. Entonces, llamó a Adán. Adán. Y le preguntó. Adán. Sí. Adán, ¿no? Ayúdame, hermana Nereida. Sí, Dale, sigue. Ay, no me recuerdo cuáles las palabras que le dijo. ¿Has comido tú del árbol que te dije que no comieras? Adán. Sí, eso. Dale una ayudita. Sí. Ayúdeme, por favor, porque se me fue. No, pero ellos habían comido de la presencia de Dios. No, Y pero lo habían hecho de esa manera. Ujú. Pero reconocieron que estaba desnudo por el pecado, por la desobediencia que habían cometido. Sí, pero lo que yo quiero que me digan qué es lo que Dios les dijo. Porque estábamos viendo la voz audible de Dios, ¿verdad?
Primero le preguntó por qué se escondió. Primero preguntó, ¿por qué te escondes? ¿Dónde estás? Estaban desnudos. No, Sí, sí. pero ya cuando llegó le hizo la pregunta, Adán, ¿qué has hecho? No, algo, es que no me recuerdo cómo es la parte. Vamos. ¿Que por qué se esconden? Solo sé lo que, me recuerdo lo que... Entonces, lo que Adán- Dijo, contesta. mas Jehová Adán. Dios llamó al hombre y le dijo, Así está yo. Adán, ¿Quién te ha dicho? Adán, te estoy llamando a ti, no a Eva, tú eres el Ajá, culpable. sí, sí. Oh, boy. Ok, bueno, ahora vamos. Hermana Nereida, ¿sí leyó? Voy a buscar. ¿Sí estudió el homework o no? No lo hice. Ok. No, pero pregunte. Ok. Vamos a tomarnos un chance. Ok. ¿Qué? Está bueno. Cuando Abraham oyó la voz de Dios por primera vez, ¿qué fue lo que Dios le habló a Abraham? ¿Qué le dijo? Wow. Eso está bueno, eso suena bueno. No sé. Maribel, dale una ayudita. Wow. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando le habló por primera vez? Porque Abraham oyó la voz audible de Dios muchas veces. Cuando le dijo que él sería quien sacaría al pueblo, No, pero con la ayuda. Ven que tú tienes tu parentela. Digo. no. ¿De quién dijo? De Adán, ¿verdad? Abraham. Abraham. Sí, ven de tu tienes Sí. tu parentela. Ok. Que se separara, que se saliera de su parentela. Muy bien. Muy Eso bien, es. hermana Very good, Nereida. very good. Un 100 para usted. No, 90 Muy nada bien. más. Y le dijo, vete a una tierra que yo te mostraré. Ok. Muy bien. Hermano Julito, cuando Dios habló con Moisés por primera vez, porque este es otro hombre que oyó la voz audible de Dios muchas veces. La primera vez que Moisés oyó la voz fue cuando él estaba pastoreando sus ovejas al pie del monte Sinaí, donde Eso no es justo, pastor. Eso no es justo. Excuse me. en el desierto. Julito, ¿qué fue lo que Dios le habló a Moisés? No, yo no creo que era Sinaí. Sí, era el monte Sinaí. Ahora, Pues oré, pero oré. Es lo mismo, lo que pasa, les voy a explicar Al lo que otro pasa. lado. El monte Sinaí y el monte Horeb son una montaña compuesta con dos picos. Picachos. Con dos picos. Es el mismo monte, pero son dos picos. Uno se llama monte Horeb y el otro se llama monte Sinaí. vamos a tener que irnos para allá, un viaje de la iglesia. Vamos. Para ver todo Julito, eso. ¿sabes o no sabes? Ayúdalo tú. Está como el corito. Ayuda a tu marido, mamita. ¿Qué pasa? Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas santo es. Muy bien. Ok, hermano Víctor. ¿Qué fue lo que Dios le habló, hermano Víctor Martínez? ¿Qué fue lo que Dios le habló a Samuel cuando le habló por primera vez? Porque Samuel fue otro hombre que oyó la voz de Dios. Estaba él niño, jovencito, estaba listo para ir a dormir. No, primero lo llamó. Estaba jovencito, lo llamó 3 veces. Lo llamó 3 veces. Lo llamó Se 3 confundió veces. las primeras 2 veces. Muy Y bien. entonces lo mandaron a acostarlo otra vez y le dijo, si oyes su voz, entonces es el Dios del Padre arriba. Ok, Escúchalo y dile, heme aquí, Padre. ok. ¿Y qué fue cuál fue el mensaje de Dios para Samuel? Uy, una Bien, separación. hermano. ¿Qué fue lo que dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Que él iba a dar su palabra, lo que había hablado desde cuándo, desde hace mucho, y que él iba a traer el juicio a la casa de Eli, porque él sabía el pecado que había entre los hijos y él no había hecho nada. Muy bien. Y que él estaba... ¡Bravo! El mensaje iba a retiñar los oídos del pueblo, Muy bien, ok. Retiñar. a retiñar. En el Nuevo Testamento, en Mateo, vemos que
Dios le habla a alguien en Mateo 3, 16, 17. A ver, hermano Víctor. Vamos a cantar los coritos. Mateo, Aquí en Mateo 3, 16. Mateo 3. Wow, bueno, Mateo 4. 3, 16. ¿A quién Dios le habló? María. ¿Ah? No, pero no, espera, el 4 es cuando tiene la tentación, ¿no? Acuérdate que Diciendo- quien habló con María no fue Dios, No fue la Es el ángel. fue un ángel. Sí, fue Zacarías, yo creo. Me parece que fue Zacarías. Vamos a ver. Cuando estaba en el templo. Y Eso no Jesús, fue después que eso no fue bautismo. bautizado, Yeah, bautismo, man. subió, Yeah, very good. subió luego de agua y aquí los cielos le fueron abiertos. Y Y yo el la vio. Espíritu de Dios descendía como la paloma y venía sobre él. Fue el padre. Y ¿Y vio- cuál fue la voz? ¿Cuál fue la voz? Este es el hijo El mío. Padre, El Padre. Padre. ¿Qué fue lo que dijo? La voz. este es mi hijo amado, aquí yo tengo complacencia. Este es mi hijo amado en el cual Yo tengo complacencia. tengo complacencia. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes oyeron esa voz? Juan y todos los que estaban ahí reunidos. Todos los que estaban reunidos en aquel lugar oyeron la voz. Fíjense, más sin embargo, cuando le habló a Pablo, nadie oyeron la voz, pero nadie entendió. Pero aquí en este caso, todos oyeron la voz y la entendieron. ¿Y cuál era el fin? Que aquellos supieran que aquel no era ningún cualquiera. Solamente dos lo siguieron de tanta gente. Sí, y desde ahí la reputación de Jesús cobró autoridad porque ya él había empezado a escoger a sus discípulos, porque cuando fue a ser bautizado, Andrés ya él también. tenía discípulos. Fíjense Andrew. que ya se había hecho él un poco famoso, un poco, por así decirlo. ¿Qué es lo que dice Juan cuando Jesús viene a pedirle que lo bautice? Que no era digno, ¿Qué más? que no era digno Que de... él, De tenía- bautizarlo. ¿Y qué más? que él debería bautizarlo a él. Exactamente. Ahí da él a entender de que reconoce la superioridad de Jesús sobre él. Ya Jesús ya había empezado su ministerio, pero de pleno no. Porque el día de su bautismo era como la inauguración total, completa, abriéndose campo para comenzar su ministerio abiertamente. Ok, vamos a brincar en Hechos 9:1-8. ¿A quién Dios le habló allí? A Saulo. ¿Y qué pasó? Que como Saulo perseguía a los creyentes y los mataba, a Saulo de Tarso, pues el Señor lo llamó en el momento y cayó como muerto, ¿no? Ujú. Entonces el Señor lo escogió a él Pero ¿qué fue lo que Dios habló? y le dijo, It's hard to kick ¿por against qué me the pricks. ¿Qué me persigue? Whatever that means in Spanish. Muy bien. persigues? ¿No quién eres? ¿Cómo es? ¿Y qué dijo él? ¿Es duro dar contra lo que? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Muy bien. Aguijón, eso Ok. es. Aguijón. Bien, seguimos para adelante. Sí estudiaron. Algunos leyeron poquito, pero otros leyeron bastante. Tengo que leerlo en español. Pero- Tengo que leer más en español. Pero los felicito porque sí Yo saben. no leí, yo lo escuché. ¿Tú lo escuchaste? Ok, aquí de igual manera en esta hoja tenemos las visiones y los sueños que tuvieron en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Homework para next week. Uy. Ahí están las citas y ustedes van a leer. Ustedes van a decir, Abraham tuvo este y esta visión. Salomón tuvo este y este sueño. Yo lo pongo para casa. Yo estoy dando homework. No, Ya les estoy dando el homework, Solo- pero no nos vamos para la casa todavía. O sea, tenemos Casi que siempre los maestros le dan homework al fin. Estudiar. grabarnos en nuestra mente cuál fue el sueño que Dios le Muy dio bien. a una persona. ¿Sueño o visión? Sueño o visión. Sueño o visión. Sueño, visión. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nada más. Un día cada visión, cada cita. Ok, amados, miren, escuchen lo que les voy a decir ahora, es bien importante. Es tan importante que yo lo voy a subrayar y si ustedes hacen lo mismo, ¿A dónde Cada estás? mejor. hombre, Where?
tú necesitas de eso como nosotros, porque esto, Anotar sueño o visión. si tú, Ok, fíjense pues. Cada hombre que nos habla aquí en Génesis es sagrado. Los, Por ejemplo, ya. le estoy terminando de dictar a ella para que anote. Bueno. dreams and Ya visions. solo eso. Aquí vayan los Es que el mío está empaquetado en una caja. La hermana me prestó uno para que siguiera la casa. Ah, pues llévese. No, espera, yo tengo que quitar, Todo lo que es tocaya está bien. Ah, bueno. yo tengo que quitarte Ay, un punto mira, por eso. Ahí tengo otro, Voy a mami. tener que quitarte un punto, I'm sorry. Ahí have no, another. entonces no es todo. aclara. Ok, seguimos para adelante. Le diga Escuchen esto, es bien importante, bien interesante que ustedes sepan esto. Los sueños y las visiones son un método de ¿qué? Revelación. De revelación. O sea, hay algo que Dios nos quiere mostrar. Hay algo que Dios quiere que veamos o que entendamos a claridad. Y esa es la razón por la cual nos da sueños o visiones. Dios no nos da visiones nomás para que nos entretengamos. No. De igual manera que Dios tiene propósitos con su palabra, tiene propósitos con su voz audible, también tiene propósitos con sus sueños y con sus visiones. A ver, ¿quién de ustedes ha tenido sueños y se le han hecho una realidad? Ajá. Yo lo he tenido. ¿Quién más? Qué pocos soñadores hay aquí. Y los dones del Espíritu también, que Dios los da con propósito. Y los dones del ay, perdón, se me había olvidado eso, una de las cosas más maravillosas. Los dones y los 5 ministerios, Dios los da con propósito. Hay mucha gente que se da alarde de que son profetas. Dice que la profecía no vino por voluntad de ¿qué? De varón. ¿Y saben qué hacen los profetas de hoy? Después que terminan de predicar, dicen, bueno, siento el manto profético sobre mí, voy a empezar a profetizar. Cuando yo oí ese individuo, yo dije, ¿y este? ¿Siento el qué dijo? El manto. El manto profético sobre mí y voy a empezar a profetizar, dijo. Y se bajó del altar y se empezó a meter entre la multitud y le ponía la mano. Así dice el Señor. Tu oración ha sido contestada y vas a ser próspero en todos tus caminos. Y lo que yo te prometí te lo voy a cumplir. Y yo oí aquello ¿Y pasó así? ¿O no se sabe? No, el tipo Esas son cosas generales. Exacto. En primer lugar no fue específico. Una profecía es muy específica. Sí. Para la persona. Él estaba hablando muy generalmente. Él no estaba hablando nada. Entonces cuando yo lo oí, yo dije, ay papá, si yo fuera el pastor de esta iglesia, yo te arranco el micrófono y te siento en el nombre del Señor. Porque ese tipo estaba hablando en la pura carne. Y ahí habló todo palabra positiva para todo el mundo. No había nadie ahí en Y yo dije que no hay nadie en pecado aquí. ¿No tienes el espíritu de Natán o el espíritu de Juan el Bautista? Ah, ¿qué pasó? Bueno, como el profeta ese que hizo los cuernos y dijo que, ¿cómo se dice? Que el Señor mandó un espíritu de mentira y que empezó con eso fue que llevó el pueblo de Israel a la guerra. Eso era con ¿qué? Jeremías era, yo creo que era que con sueños, que tuvo sueños. Que tú dices que el profeta solamente tenía cosas positivas para decir. Sí. No, o sea, un profeta va a hablar palabra de Dios. ¿Ok? Y yo les voy a decir una cosa. Un profeta no es un canal de palabra de Dios para cualquier individuo en cualquier momento. No. Esto sucede en la mera voluntad de Dios y cuando Él así lo ha deseado y con la persona con quien Él ha escogido conforme a los propósitos de Dios. No es que va así de uno en uno y tú esto y todo. Eso ya es un espíritu de adivinación. Sí. Eso es una cosa peligrosa. En la Biblia hay una historia de una vez de un espíritu de error.
Le dijo a Dios, déjame irme allá con un espíritu de mentira. Lo voy a meter ahí y le voy a hablar un espíritu de mentira para que crean a la mentira. ¿Se acuerdan de eso? Oye, eso es lo que yo estaba diciendo, que era que vino todos los hijos de Dios y entonces se presentaron y Dios dijo ¿cómo voy a convencer a este pueblo? Y entonces vino el Espíritu y dijo, yo lo hago. Y el Señor dijo, ¿cómo lo va a hacer? Yo me voy a meter ahí adentro con un espíritu de mentira, y todos los profetas le siguieron. Sí. Y ahí había para que ustedes se den cuenta que hay que tener muy en cuenta con esos que se dicen llamar profetas del Señor. Hay que tener mucho cuidado con ellos. Ahora, mire pues, hay una diferencia entre las visiones y los sueños que Dios da y las visiones y los sueños que otros tienen por ahí. Por ejemplo, vamos a leer. Dice, hay numerosos libros seculares o no cristianos escritos sobre este tema, pero estos no, está en negro bien marcado, estos no revelan los sueños o visiones en un nivel espiritual. Hay que tener mucho cuidado de no dejar que el poder de la mente o el poder del alma se haga cargo de lo que Dios está tratando de decir. Fíjense ustedes que esos profetas usan el poder de la mente. Se le quedan viendo a la persona y la escudriñan profundamente. I'm telling you. Se vuelven como brujos. Porque escudriñan a las personas y como que sacan un extracto y de eso forman una palabra para dársela al individuo. Entonces el individuo es, wow, es verdad, yo soy así. Por ejemplo, se aprovechan de las facciones y de lo que muestra el físico. Ellos son expertos estudiando esos puntos que muestran algo. Por ejemplo, los ojos pueden manifestar algo interno. El gesto de la cara, como yo estoy con mi cara, puedo estar diciendo, sin usar una palabra, puedo estar diciendo que estoy amargado, que estoy triste, que estoy contento, que estoy herido. La cara, mis facciones pueden mostrarlo sin yo tener que decir una palabra. Y esta gente son muy expertos en eso. Entonces le están dando una palabra a uno que no es de Dios, que a lo mejor tiene algo de verdad, pero no es de Dios. Ok. También hay sueños que no, aunque se cumplan, por eso les pregunté. Hay sueños que se cumplen y no meramente son palabras de Dios. No es que Dios nos esté hablando, pero hay sueños que uno tiene porque Dios nos hizo a nosotros tan especiales, amados, que somos capaces de hueler, de sentir en el futuro algo que es posible que pueda suceder. Por ejemplo, yo he conocido mucha gente que ha presentido la muerte. Dios no les está hablando, porque ni cristianos son, pero presentían la muerte. Hicieron preparativos antes de morir, porque lo presentían, como que lo huelían, ¿ya? O lo soñaban. Hay gente que se ha soñado en diversas cosas y les sucede, les pasa como lo soñaron, pero no necesariamente es Dios hablándole, ¿ya? No todos los sueños, no todas las visiones son de Dios. Pero sí puede haber una visión o un sueño en nuestra vida que no necesariamente tenga que ser del infierno. Pero puede ser algo que nuestros instintos están percibiendo y nos están dando una voz de alerta. Pero no necesariamente que Dios esté en el asunto. ¿Ya? Aunque Dios sí nos alerta, Dios sí nos da una palabra de aviso para tener cuidado en muchas ocasiones.
Pero no es así todo el tiempo. Nosotros tenemos que aprender a entender y a discernir todas estas cosas. O dirección, como cuando le dijo a Pablo que le mandó el sueño ese, que un hombre de Macedonia estaba diciendo, ven acá y ayúdanos. Y se ve que ese sueño dio fruto, porque él fue para allá y correcto, hay sueños que sí dan frutos porque son de Dios, o en cierto aspecto eran sueños que de alguna forma iban a favorecer a alguien o a algo. Ok, a veces Dios nos habla de formas que a primera vista no podemos comprender. Les doy un ejemplo. Cuando Pedro estaba durmiendo, tuvo un sueño. Él soñó que un lienzo grande descendía del cielo. Eso es una visión, ¿no? O una visión, perdón. Esta es una visión. una visión. Un lienzo grande descendía del cielo y entre el lienzo estaban envueltas, enredadas, bestias y animales que son inmundos y que para el pueblo de Israel eran inmundos y no podían comer. Mas sin embargo oyó una voz del cielo que le dijo, mata y come. Entonces Pedro, como muy buen judío, dijo, no, yo no puedo hacer eso porque son inmundas. Y entonces la voz le contestó y le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Entonces no entendía él bien la voz, todavía no entendía Pedro. Le dijo, hay un hombre Cornelio, el centurión. ¿Cómo se llama? Centurión Cornelio. En Jope. Un hombre en Jope, hijo de un curtidor, en la casa de un curtidor. Simón el curtidor, vas a encontrar a un hombre llamado Cornelio. Y yo quiero que tú vayas y le hables. O sea, él estaba en casa de Simón cuando tuvo la visión. Oh, al revés fue la cosa, sí. Muy bien. Ok. Esto parece incierto, parece confuso. ¿Por qué Dios no le habla o le muestra algo más razonable, ¿no? ¿Cómo se diría? Más explícito. Más explícito. Más sencillo, exacto. O le dice toda la cosa. O sea, es como yo estaba diciendo antes, que Dios te da un poquito, si tú haces eso, entonces te da la otra. Sí, pero ¿se acuerdan que yo les dije a ustedes que Dios cuando habla claro? Amén. Para nosotros eso es confuso, pero para los judíos, para una mentalidad judía, no lo es. ¿Por qué razón? Ellos son más inteligentes que nosotros. No, porque ellos hablan en parábolas. Parábolas, no. Porque... Paradoja. No, porque los judíos tenían a los gentiles como... Sí, que lo tenían... Por inmundos. Para Pedro iba a ser bien fácil entender ese mensaje. Para mí, a mí me hubiera dejado hecho bolas. Sería Dios que me habló, y si me habló, ¿qué me dijo? ¿Qué es lo que quiere? Yo no entiendo eso. Pero para un judío era fácil entender porque ellos tenían a los gentiles por inmundos. Y la comparación era precisa, era exacta para hacerlo analizar a él. Que aquellos gentiles que para ellos eran basura, que no servían, que no valían, que eran desechados, despreciados, ahora Dios les ha dado una posición igual a la que tenían los judíos. Y para Pedro no era fácil eso. Era tan difícil para Pedro que aún días o meses o años más tarde, en un concilio, Pablo le tiene que jalar las orejas otra vez. ¿Verdad? Porque no había entendido a cabalidad todavía. Todavía seguía con esa cosa, como buen judío que era. Dios le habló bien claro en la visión y él la entendió. Y él fue y ministró allá. Y ahí fue donde el Espíritu se manifestó antes de que él terminara. El Espíritu los bautizó. Y Pedro dijo, ¿quién soy yo? Si Dios no hace excepción de personas. Hay que bautizarla en agua. ¿Quién soy yo para no llevarlos a las aguas?
Y ahí es donde mucha gente saca que la gente puede comer lechón porque no limpió el lechón. Bueno, esto es claro. Esto es claro. ¿Cómo fue eso que Dios no estaba, por eso es que el mensaje era para una mente judía. Dios no estaba diciendo, bueno, yo cambié de mente, cambié de opinión, ahora pueden comer puerco, ahora pueden comer águila, pueden comer cuervos, pueden comer todo lo que ustedes quieran, coman, hártense, hagan lo que quieran. No, Dios no dijo eso, ni el mensaje no fue ese tampoco. Nunca cambia. El cerdo sigue siendo inmundo, el cuervo sigue siendo inmundo, y Dios no quiere que nosotros lo consumamos. Pero si lo consumimos igual, no hay pecado, no hay pecado en eso. Pero ¿cómo tú vas a decir eso? Por medio de la ciencia nosotros entendemos que todos esos animales inmundos tienen una bacteria que afecta nuestra salud. Nosotros lo sabemos y lo entendemos. Si queremos comer puerco, una chuleta, o carnitas, chicharrones, bien pueda, cómalo, no se preocupe, que no peca. No peca con eso, ¿ok? No peca con eso. Pero de las consecuencias, sí, claro, tienen que llegar. Ok, seguimos. La próxima página. Vamos para chicharrón después. Ok. Hay un plan que Dios tuvo desde el principio y desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál fue este? Repite eso otra vez. Hay un plan de Dios que Él planeó, planificó desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es? La redención del hombre. Ya Cristo estaba en la línea, ya estaba dispuesto desde antes que el hombre pecara, desde antes que creara al hombre, ya había una provisión. ¿Qué les parece, amados? Esto es demasiado poderoso, ¿no creen ustedes? Amén. Dice que antes de la fundación del mundo ya Dios había proveído. O sea, Dios en su omnisciencia sabía que el hombre iba a caer. Por eso es que Dios se le adelanta a los hombres. Porque ¿saben qué dice el científico? ¿Qué dice el filósofo? ¿Quieren saber ustedes qué dice? Si Dios sabía que Adán iba a tomar del fruto del árbol, ¿por qué puso el árbol ahí? ¿O por qué puso de serpiente? ¿Por qué puso a la serpiente para que tentara a la mujer? Si él sabía que iban a caer, ¿por qué? Entonces Dios les contesta, jaque mate, porque desde antes de la fundación del mundo ya yo tengo provisión. A Dios no lo tomó por sorpresa. Fíjense que viene Dios y su voz se pasea en el huerto y dice, Adán, ¿dónde estás? Entonces, en otras palabras le pregunta, ¿qué has hecho? Cuéntame, ¿qué es lo que te pasó? ¿Será que Dios no sabía? Necesitaba que Adán se lo dijera porque Dios no sabía. Claro que no. El sorprendido era el hombre, no Dios. Y entonces estos filósofos son